Soy Justin Burgholder, Justin Burkholder, Justin Morales, Justin Pérez. Me pueden decir, oye gringo, lo que quieran. Como mencionó Jairo, sí tengo cara de gringo, soy norteamericano, pero tengo corazón mexicano. Pero tengo la cabeza bien confundida. Así que si me pueden tener un poquito de paciencia, se los agradecería mucho. Quiero agradecer a Lifeway y a Coalición por el Evangelio por esta oportunidad, pero también quiero agradecer a todo el equipo de pastores quienes han ayudado que este evento sea una realidad. Hay un gran equipo de personas quienes han estado detrás de la organización de este evento, voluntarios quienes han estado trabajando incansablemente por días y lo siguen haciendo, así que ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? Vamos a estar en Lucas capítulo 10, si quieren encender sus Biblias o abrirlas. Nosotros somos ministeriales de una organización en Guatemala que atiende principalmente a personas que viven en una situación de calle. Muchas de estas personas obviamente también traen cierta adicción a algunas sustancias y el director de esta organización son amigos de nuestra iglesia. Sin embargo, el director de esta organización no siempre fue el director de esta organización. Él inicialmente era también pastor de una iglesia que se encuentra ahí en Guatemala. Y él, por un tiempo, él estaba atendiendo a estas personas quienes estaban en la situación de calle por mucho tiempo dentro de las mismas instalaciones de la iglesia. Todos los sábados él abría en las instalaciones de la iglesia, llegaban personas de ese mismo sector quienes estaban luchando con adicción a diferentes sustancias y ellos estaban en la situación de calle. Él los invitaba a la iglesia donde ellos podían tener un tiempo para bañarse. Usualmente tenía un poquito que ellos puedan darles, ellos les daban un estudio bíblico, ellos tenían un tiempo de juegos y de alabanza, usualmente les daban un almuerzo. A la medida que él iba atendiendo a estas personas que estaban en esta situación, las personas de repente tuvieron un poquito de interés en participar también en los servicios dominicales de la iglesia. Entonces estas personas quienes vivían en esta situación de calle querían empezar a llegar a los servicios dominicales de la iglesia y algunos de ellos empezaron a llegar y empezaron a participar en los servicios dominicales. Y esto fue cuando inició el conflicto. Hubo conflicto en esta iglesia específicamente porque había miembros de la iglesia quienes no estaban tan a favor a que estas personas, quienes se miraban muy diferente, quienes hasta tenían ciertas cualidades que eran no tan agradables para el templo donde se estaba reuniendo la iglesia, ellos no querían que estas personas siguieran participando. Estaban felices con que el pastor atendiera el sector de la ciudad, pero no querían que él los atendiera dentro de las instalaciones de la iglesia, mucho menos de que estas personas participen en el servicio dominical de la iglesia. Entonces llegó un punto donde el liderazgo de la iglesia se acercó con el pastor y le dijeron: mire pastor, nosotros amamos el ministerio que usted desempeña, nos encanta que usted nos está sirviendo a nosotros domingo tras domingo, también esté sirviendo a estas personas, pero ahora usted tiene que tomar una decisión. Nosotros no podemos tener a estas personas aquí. Hay personas quienes se han quejado del olor, hay personas que se han quejado que puedan ser asaltadas. Nosotros preferimos que usted tome la decisión si usted quiere ser pastor de nuestra iglesia o ser director de esta organización. Y eso fue como nuestro amigo se volvió el director de esta organización. Y lastimosamente yo creo que estos tipos de situaciones son más comunes de lo que nosotros quisiéramos admitir. Yo creo que la iglesia en mucho sentido, y lo podemos ver aún en medio del debate teológico que está sucediendo en Estados Unidos, la iglesia no siempre sabe qué hacer con estos dilemas de personas quienes tienen grandes necesidades físicas y materiales y nuestra tarea espiritual de predicar el evangelio y ser discípulos de Jesucristo. Y por lo tanto lo vemos muy prácticamente elaborado en estos tipos de situaciones. Algunos dirían en estas situaciones, pues los miembros de esa iglesia deberían de respetar y deberían de acostumbrarse a que estas otras personas pertenezcan.
Y otros tal vez dirían, bueno, los miembros estaban ahí antes y ellos deberían preocuparse primero por los miembros y no tanto por los que tienen esta necesidad. Pero yo creo que realmente ninguna de esas preguntas es la pregunta que nosotros tenemos como la iglesia. La pregunta principal con la que la iglesia hoy en día está luchando es: ¿hasta dónde debería la iglesia preocuparse por el necesitado? ¿Y cómo es que preocuparnos por el necesitado se relaciona con nuestra misión de hacer discípulos de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia delante de la injusticia, delante de la pobreza, delante de la violencia que vive el mundo en el cual vivimos? Y no solo eso, seamos sinceros en cuanto a nuestra situación en Latinoamérica. Muchos de los países donde nosotros vivimos son países que viven una realidad muy distinta a la realidad de lo que se vive en Norteamérica. Por lo menos en Guatemala, si alguien tiene o no tiene carro, eso hace que su experiencia de Guatemala sea extremadamente diferente. Si alguien tiene seguridad en su colonia, cambia extremadamente cómo es que ellos viven su día. Muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica son grandes mezclas de personas de diferentes trasfondos, historiales, dolores, sufrimientos, clases económicas, razas. Y muchas personas en nuestras ciudades sufren por su propio pecado y también por los efectos de vivir en un mundo caído. Algunos terminan en pobreza por su propio pecado, otros terminan en pobreza por gran injusticia. Y aún el tema de justicia en América Latina es extremadamente complejo. En Guatemala, de los casos de violencia sexual contra la niñez, solo el 6% llegan a un veredicto. Nosotros podríamos seguir hablando en América Latina del abuso del alcohol y drogas, de violencia y abuso contra la mujer. Podríamos hablar de huérfanos, del tema de la orfandad. Podríamos hablar del aborto y de la eutanasia. Y al mismo tiempo existen todas estas cifras, existen todos esos dilemas en nuestras ciudades, y al mismo tiempo nuestras ciudades están llenas de iglesias. Y la pregunta es: ¿qué hace el pueblo de Dios con respecto a estos temas? ¿Respondemos? Y si respondemos, ¿cómo respondemos? Y vamos a leer el pasaje que yo creo que más claramente trata este asunto. Yo no creo que esto sea el punto definitivo donde se determina exactamente cómo es que la iglesia debería tratar asuntos asuntos sociales o materiales en nuestra cultura. Pero espero poder por lo menos avanzar un poquito en la conversación. En Lucas 10, versículo 25 al 37, vemos lo siguiente. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas,
y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, Jesús le dijo. Cristo está contando esta gran parábola en respuesta a una pregunta de un intérprete de la ley, que nos dice Lucas que este intérprete se acerca con el fin de poner a prueba a Jesús y le hace esta pregunta acerca de cómo es que él puede heredar la vida eterna. Y Cristo, de una manera muy típica en la forma en la que él responde, no le responde. Le hace a él una pregunta. Pues, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Ahora, aunque quizás Jesús no le está dando una declaración explícita acerca de cómo heredar la salvación, nosotros sí podemos ver implícitamente a lo que Jesús se refiere. Aquella vida que heredera la salvación, que pertenece al reino de Cristo, resultará en una vida obediente a la ley. Y cuando Jesús termina esta parábola, Él le dice: ve y haz tú lo mismo. Pero yo no creo que simplemente le explica en este pasaje Él no simplemente le explica en este pasaje por qué hacerlo. Yo creo que Él nos da 3 razones específicas por las cuales deberíamos nosotros de también ir y hacer lo mismo. Por las cuales sí deberíamos de preocuparnos por el necesitado, por la injusticia, por la víctima. Lo primero que nosotros vemos es algo extremadamente obvio. La razón por la que nosotros deberíamos de preocuparnos en alcanzar al necesitado es para obedecer a Jesús. Esto es muy importante. Cuidar al necesitado no es un asunto de política, no es un asunto de activismo, no es un asunto de glorificarte a ti mismo. Cuidar al necesitado es un asunto de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La tarea, cuidar al necesitado, no se trata de tomarte la selfie y publicarlo en Instagram para que todos puedan ver qué tan buena persona que tú eres. Y si no sabes qué es Instagram, no te preocupes, vas a perder mucho tiempo cuando lo descubres, así que mejor déjalo ahí. Alcanzar al necesitado es una tarea de obediencia. Y vivimos en un momento algo particular en la historia de la iglesia. Seguro que América Latina ha sido afectada por cuestiones como la teología de la liberación, evangelio social, y lo que aún últimamente se está infiltrando mucho en América Latina es la teología de la prosperidad. Y todas estas teologías tienen una explicación de por qué existe la necesidad de nuestro mundo, por qué existe la pobreza y qué es lo que la iglesia debería de hacer al respecto. Algunas de estas teologías quieren que identifiquemos más con el pobre, otros quieren que declaremos nuestras riquezas, aún otros quieren que dejemos de predicar y simplemente salgamos a ser generosos. Y en medio de toda esta bulla teológica, de todo este ruido teológico, yo creo que iglesias sinceramente evangélicas se han quedado un poco perplejas intentando descifrar qué es lo que debemos de hacer. Si nos preocupamos por el pobre, ¿pertenecemos al evangelio social? Si nos preocupamos por el necesitado, ¿somos de teología de liberación? Si no nos preocupamos, ¿somos crueles como el levita y el sacerdote? Y lo que Cristo nos está diciendo en este pasaje, alcanzar al necesitado no se trata principalmente de tu sistema de teología. La conclusión de este pasaje no es una conclusión que algunas teologías deberían abrazar y otras teologías no tienen que abrazar. Cristo está dando ética, moral, ley. Cristo le llama a los que son sus discípulos a que vayan y hagan lo mismo. Independiente de la corriente teológica en la que nos encontramos, obedecer a Cristo implica ayudar al necesitado.
Pero no podemos simplemente desvincular la obediencia a Cristo de lo que Cristo está hablando en este pasaje acerca del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Estas dos cosas en la Biblia van juntas. Amar a Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, deberían de existir serias dudas de si realmente amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a llegar a amar aquellas cosas que Dios ama. Y lo que vemos a lo largo de la Biblia es que Dios ama al necesitado, Dios ama al vulnerable. Y el que ama a Dios también amará y también protegerá al prójimo necesitado y vulnerable. En Salmo 12:5 dice: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Salmo 146:9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Salmo 68:5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Salmo 41:1 y 2, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Dios ama al necesitado y el que dice amar a Dios también amará a su prójimo. Amar a Dios resultará en amar a las personas que Dios ama. Amar a Dios resultará en obedecer a Dios, en cuidar del necesitado. Dios defiende el huérfano y la viuda. Dios defiende al afligido y al pobre. Y por lo tanto, los que aman a Dios amarán a su prójimo. Pero no solo eso, esta obediencia es una de las marcas de realmente ser un discípulo de Jesucristo. No sé si están totalmente enterados de la discusión teológica que se está dando en los Estados Unidos acerca de este asunto de justicia social y el equilibrio con la predicación del Evangelio. Y no creo que les voy a resolver el dilema. Hay personas muchísimo más inteligentes que yo quienes están hablando acerca de este asunto. Pero creo que cuando nosotros vemos la gran comisión, no vemos esta dicotomía tan claramente entre hacer discípulos y obedecer a Cristo en ayudar al necesitado. Si recuerdan bien la gran comisión, cuando Jesús se lo da a sus discípulos, Él les dice que ellos vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros hemos enfocado mucha de nuestra energía, nuestros recursos y nuestro tiempo en hacer discípulos. Hacemos campañas evangelísticas, armamos clases de discipulado, tenemos estudios bíblicos, grupos de oración, gloria a Dios. Pero hay una parte muy importante en la gran comisión que sigue esa línea de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo los he mandado a hacer. Enseñándoles a obedecer. La obediencia a lo que Cristo nos ha mandado a hacer es producto de seguir a Cristo. Y decir que eres discípulo sin estar dispuesto a obedecer pone en tela de juicio si realmente eres discípulo. Esta obediencia de la que Cristo demanda no se trata únicamente de no cometer pecados de comisión, sino que también se trata de hacer las cosas que deberíamos de hacer. Nosotros podemos también cometer lo que se llaman pecados de omisión, donde omitimos aquellas cosas que sí deberíamos de hacer, una de ellas siendo el mandato que Jesús le da al intérprete de la ley, a amar a su prójimo. No está en duda si deberíamos o no hacer discípulos. Pero la pregunta más profunda es ¿qué clase de discípulos estamos haciendo? ¿Estamos haciendo discípulos que obedecen? Y en particular en Lucas 10
vemos el resumen de la vida de santidad del Antiguo Testamento. Cristo está resumiendo la ley. De hecho, el intérprete cita directamente Levítico 19. Nosotros podemos dar por sentado que lo que debería más importarle a los discípulos de Jesús es amar al Señor y amar a su prójimo. Lastimosamente, yo creo que algunos de nosotros hemos enfatizado la gran comisión y hemos menospreciado el gran mandamiento. Cuando enfatizamos la gran comisión sin enfatizar el gran mandamiento, terminamos haciendo discípulos deficientes, discípulos que no aman a su prójimo. Las iglesias que formamos y plantamos deberían de estar llenas de discípulos quienes van y hacen lo mismo que el buen samaritano, que lo hacen porque aman a Dios, quien ama al prójimo, lo hacen porque quieren obedecer a su Señor. La segunda razón que yo creo que vemos en este pasaje por la cual deberíamos de preocuparnos por el necesitado es por lo que teológicamente se ha llamado el imago Dei, de personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Cuando el intérprete de la ley le responde a Jesús y Jesús le dice: sí, has explicado lo que es la ley. El intérprete de la ley ahora sí le hace una pregunta muy capciosa: ¿y quién es mi prójimo entonces? Y su pregunta no es tan sincera. En otra manera, lo que él quiere preguntar es: ¿qué es lo que alguien debería de haber hecho para que ellos califiquen para mi amor? Él está buscando la más mínima cantidad de gente a las que él puede amar. Entonces él quiere delimitar y asegurar que él tiene claro cuáles son las personas que van a ser mi prójimo y cuáles son las personas que no son mi prójimo, para que yo pueda dedicar a amar a las personas que son mi prójimo y no desperdiciar mi tiempo amando a aquellas personas que no son mi prójimo. Él quiere crear clases de personas quienes son dignas de su ayuda, personas quienes son dignas de su amor. Y esto es precisamente el momento cultural en el cual nosotros vivimos también. Según nuestra cultura, hay personas quienes merecen nuestra justicia y hay otras personas quienes todavía no califican para nuestro amor. Ya es porque están todavía en el vientre, por la condición en la que se encuentran, por su estado mental, por su edad. Y lo fascinante de este intercambio es que Jesús lo explica de tal manera para dar a entender que no hay una diferencia que sea tan grande entre dos personas como para que alguien pueda llegar a la conclusión: esa persona no es mi prójimo. El necesitado en esta parábola es un judío. Para la mayoría de los judíos, su prójimo sería en general otro judío, y no necesariamente un gentil, y seguro que no un samaritano. Y el que lo ayuda era un odiado por los judíos, un samaritano. Cristo está dando a entender el criterio para definir quién es tu prójimo no tiene que ver con los criterios de la cultura popular. El criterio para definir quién es tu prójimo no tiene que ver con lo que dice el gobierno, no tiene tanto que ver con lo que dice la cultura popular. El criterio, Cristo lo está explicando. El buen samaritano no se acerca para hacer primero un par de preguntas de entrevistas a este judío para determinar si merece o no merece su ayuda. No se acerca y dice: mira, pero ¿cómo quedaste en esta situación? ¿Cuál era la ropa que tenías puesta? Tal vez por eso te asaltaron. Deberías de haber tenido más sabiduría. ¿Por qué caminaste por este camino? Esto sí fue una decisión muy tonta. ¿Por qué viniste por este camino? No. Lo que él hace es sacrificarse y ser generoso simplemente porque este judío que fue asaltado es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ser un prójimo no tiene que ver con raza ni con nacionalidad. Ser un prójimo no tiene que ver con clase social ni clase económico. No tiene que ver con calidad de vida, no tiene que ver con qué tan limpio, qué tan sucia la persona está vestida.
Ser un prójimo no tiene que ver con la condición en la que se puede encontrar. El que está en el vientre de la mamá es nuestro prójimo. El borracho tirado en la calle es nuestro prójimo. El niño que no va al colegio porque sus papás prefieren que él ande en la calle para estar trabajando, ese niño es nuestro prójimo. El punto de Cristo es: todo ser humano es tu prójimo. Y esta razón teológica es porque todas estas personas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, intrínsecamente tienen la dignidad como para merecer nuestro amor. Los amamos por la simple razón de que Dios los hizo. Y Él los ha sellado con su imagen y semejanza. La persona, lo vemos seguro en comunidades en Guatemala, seguro que se ve aquí en México. La persona tirada en la calle, borracha, viviendo la resaca de la noche anterior. Esa persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Ni tú ni yo sabemos por qué están ahí. No sabemos lo que ellos han hecho en su vida para llegar a ese punto. Esa persona es nuestro prójimo porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Si no me creen a mí, tal vez le van a creer a Juan Calvino. Y si no le creen a Juan Calvino, por favor no me crean a mí. Dice lo siguiente: por tanto, ante cualquiera que se presente a pedirnos ayuda, no tendremos ninguna razón para negarnos a prestarle atención. Si decimos que es extranjero, el Señor le ha concedido una humanidad próxima a la nuestra. Si decimos que es alguien sin categoría, desprovisto de cualidades, el Señor responde destacando que Él lo ha honrado al hacer resplandecer su rostro en Él. Si pensamos que no le debemos nada, el Señor nos dice que Él lo pone en su lugar para que reconozcamos, favoreciéndolo, los beneficios que el Señor nos ha concedido. Si decimos que no es digno de nuestra compañía, la imagen de Dios que contemplamos es totalmente digna de nuestra dedicación, comprometiendo en ello lo que nos pertenece. Nosotros tenemos una iniciativa de alcance en una comunidad que está cerca de nuestra iglesia. Es una comunidad que se llama Betania. Y todos los viernes en la mañana nosotros tenemos un desayuno para hombres quienes están lidiando con el alcoholismo, hombres y algunas mujeres. Y nosotros llegamos, les servimos un desayuno, tenemos un tiempo devocional con ellos. Estamos viendo unas otras oportunidades en las que nosotros podemos seguir caminando con ellos. Pero lo triste es que en esa misma esquina donde nos reunimos sí hay una iglesia. Y muchas veces estos hombres a veces se quedan dormidos afuera de esta iglesia. Y nos han llegado a contar que cuando es hora de tener el servicio, a veces esta iglesia no quiere que ellos estén tirados ahí, entonces sacan cubetas de agua y les tiran el agua. Y que hay personas quienes han tirado piedras para que ellos se muevan donde es que ellos están acostados. Personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Personas quienes dicen ser discípulos de Jesucristo, pero la manera en la que están amando a su prójimo pone en duda de si realmente lo son. Esto no es tan diferente al levita y el sacerdote. El que está tirado es una distracción. Me está distrayendo de lo que yo realmente tengo que hacer, y por lo tanto cruzaron al otro lado de la calle. Y C.S. Lewis nos recuerda que nunca nos hemos topado con un mero mortal. Todas las personas con las que nosotros interactuamos son personas hechas a imagen y semejanza de Dios, independiente de la situación en la que se encuentren, independiente de cómo llegaron a esa situación.
No hay nada que ellos puedan hacer, no hay ninguna condición en la que ellos se puedan encontrar que les va a robar la dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Nicholas Wolsterstorff cuenta la historia de una casa algo corriente y común en las montañas de Virginia. Pero esta casa, aunque es un poquito corriente y común, ha sido designada un punto icónico e histórico en Virginia y muchas personas llegan a ver esta casa. Esta casa es una otra vieja casa en Virginia y hay muchas viejas casas en Virginia, pero esta específicamente era la casa del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Esta casa no es la más impresionante de esta época, hay otras que fueron diseñadas por mejores arquitectos. Su belleza no se compara a la belleza de otras casas, pero la razón por la que se ha preservado esta casa como una casa histórica es por quién era su dueño. Y Keller, comentando de esta historia, dice lo siguiente: los méritos internos de la casa son algo irrelevantes, porque atesoramos al dueño, atesoramos su casa. Porque era preciosa para él y lo admiramos a él, la casa es preciosa para nosotros. Así igual nosotros deberíamos de atesorar a cada ser humano, demostrando la dignidad merecida y el respeto merecido a la majestad de su dueño y creador. Si amamos a Dios, vamos a amar las cosas que Él ama. Si amamos a Dios, vamos a amar a las personas que Él ama. Si amamos a Dios, vamos a respetar a las personas quienes han sido hechas a imagen y semejanza de Dios. Y el samaritano no simplemente pasa y dice: yo reconozco que tú, judío, eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso no es suficiente, sino que toma pasos, se sacrifica y se da con el fin de servir y dignificar a esta persona hecha imagen y semejanza de Dios. Una iglesia que alcanza lo hace para obedecer, y una iglesia que alcanza lo hace porque las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero por último, una iglesia que alcanza al necesitado y sirve al necesitado, lo hace porque esto es una imagen del Evangelio. Es muy fácil leer la historia del buen samaritano y ponernos a nosotros como el protagonista. Esto es la manera en la que nosotros casi leemos toda la Biblia. Leemos los proverbios acerca de los justos y ¿quién asumimos que es el justo? Yo claramente soy el justo y ellos son los necios. Leemos los salmos hablando de cómo es que Dios cuida al santo. ¿Y quién es el santo? Yo soy el santo y los impíos son los que tienen conflictos conmigo. Y cuando leemos la historia del buen samaritano, nosotros asumimos, bueno, claro que yo soy el bueno de esta película. Claro que yo debería ser como el samaritano. Pero creo que la verdad es, si somos sinceros, mis hermanos y hermanas, la mayoría de nosotros hemos sido muy poco como el samaritano y hemos sido mucho más como el levita y el sacerdote. La mayoría de nosotros preferimos identificarnos con el fuerte, preferimos identificarnos con el recto, con el justo, con el que hizo lo que le correspondió hacer. Preferimos nosotros no tener que ser el débil que necesitaba ser rescatado, preferimos nosotros ser el fuerte que tenía los medios para rescatar. Pero la verdad del Evangelio nos dice todo lo contrario. Tú y yo éramos el débil. Éramos el necesitado. Éramos el pobre, el vulnerable, el extranjero, el huérfano. Y Cristo es el que ha amado perfectamente a su prójimo. Cristo, siendo el mejor y mayor samaritano en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestro sufrimiento, cuando nos encontrábamos sin esperanza en nuestro peor momento, fue generoso con nosotros.
Él nos vino a alcanzar. Y ese ve y haz lo mismo solo hace sentido cuando entendemos que fue Cristo quien fue e hizo lo mismo. La iglesia que alcanza es una iglesia que entiende primero que fue alcanzada. Cuidamos al vulnerable porque fuimos el vulnerable y Cristo nos cuidó. Cuidamos al huérfano porque fuimos el huérfano y Dios nos ha adoptado. Cuidamos del pobre porque nosotros éramos el pobre y Cristo dejó sus riquezas y se hizo pobre para que pudiéramos ser herederos de todo lo que le pertenece a Él. Estas son las buenas obras que resultan de haber entendido el Evangelio. Esto es la obediencia. Esto es tratar al prójimo con dignidad y amor. No ayudamos al necesitado, al huérfano, al abusado desde una postura de superioridad o prepotencia, donde ellos deberían darle gracias a Dios que yo ahí estaba para poder rescatarlos. Yo nunca me he encontrado en una situación como esa, pero gracias a Dios yo sí he llegado para poder ayudarlos. Sino que cuando vemos al necesitado, dice Tim Keller, es como vernos en el espejo espiritual. Nos identificamos con ellos, sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios podríamos estar igual. Y por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia que alcanza, tenemos en mente esta comunidad de personas quienes eran los necesitados, eran los vulnerables, eran las personas que se encontraban sin esperanza. Y estas personas fueron alcanzadas, fueron rescatadas y servidas por Cristo. Delante de la cruz de Cristo no hay lugar y espacio para esa superioridad y vanagloria. Nuestro historial no es un historial de haber sido personas rectas y justas, quienes nunca tuvieron necesidad. Todo lo contrario. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor que Él tuvo con nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entendiendo eso, Él nos dice, ve y haz lo mismo. La iglesia alcanza porque ha sido alcanzada. La iglesia muestra misericordia porque ha recibido misericordia. La iglesia es generosa porque ha recibido de la generosidad de Dios. Cuando la iglesia alcanza, nosotros damos imágenes visibles del evangelio que predicamos. Pero también nosotros damos una imagen de un pueblo que tiene una esperanza distinta y nueva y futura precisamente por ese mismo evangelio. Es una imagen de un pueblo que no pertenece a este mundo, pero aquí vive en este mundo. Pedro en su primera carta, en capítulo 2, versículo 11 y 12, él les trata en mucho esta carta como extranjeros y peregrinos, y él dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ellos están viviendo en un mundo que es ajeno a los principios y los valores que ellos tienen como seguidores de Cristo. Y nosotros también vivimos en un mundo que en muchos casos es ajeno a los principios y los valores que gobiernan el residente del reino de Cristo. Vivimos en un mundo donde el bebé en un vientre es simplemente un conjunto de células que impide mi felicidad. Vivimos en un mundo donde mi poder lo puedo usar para oprimir a los que trabajan por mí. Vivimos en un mundo donde el borracho en la calle es una desgracia a nuestra sociedad. Vivimos en un mundo donde la avaricia es la motivación para trabajar. Vivimos en un mundo que se burla del borracho y se burla del adicto, pero celebra al narcotraficante.
¿Y cómo entonces luce el pueblo de extranjeros y peregrinos, de personas quienes han puesto su fe en un Cristo que ha resucitado y en quien algún día esperamos la reconciliación y restauración de todas las cosas? Y me encanta una de las frases que Leslie Newbegin pone a la iglesia. Él dice que deberíamos ser una comunidad alternativa. O podríamos usar el lenguaje de Agustín, una ciudad alternativa. Podemos ser una comunidad que demuestra valores y principios que son distintos. Tim Keller, hablando de este concepto, dice lo siguiente: los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal. Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana. A mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de maneras que no destruyen. A mostrar cómo clases y razas que no se avienen fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él, y a mostrar que sí es posible cultivar utilizando las herramientas del arte, la educación, el gobierno, la empresa, para llevar esperanza a la gente en vez de desesperanza o cinismo. Podemos ser una comunidad de personas quienes han creído en este Cristo resucitado, quienes esperan en Él la reconciliación y restauración de todas las cosas. Podemos ser una comunidad de personas quienes reflejan y viven una vida distinta, que demuestra que el niño en el vientre, el hombre tirado en la calle, tiene la misma dignidad que reyes. Podemos ser una comunidad que parece a Cristo porque obedece a Cristo y ama a su prójimo. Podemos ser una comunidad que visiblemente expone el fruto de la transformación que ellos han vivido. En El león, la bruja y el ropero de C.S. Lewis hay una imagen que es muy importante para él y se trata de la nieve. Y hay un párrafo con Edmundo que siempre me ha gustado mucho. El párrafo dice lo siguiente: ahora, la nieve estaba derretida de veras y en todas direcciones comenzaban a aparecer terrenos cubiertos de pasto verde. A menos que uno haya contemplado un mundo de nieve durante tanto tiempo como Edmundo, difícilmente sería capaz de imaginar el alivio que significan esas manchas verdes después del interminable blanco. Esta imagen para C.S. Lewis es una señal del inicio del fin del reinado de la bruja blanca. La presencia de Aslan en Narnia y lo que Aslan iba a hacer en específico iba a destruir la maldición que estaba sobre este mundo. Si se recuerdan, siempre invierno, nunca Navidad. El mundo era frío, congelado, muerto. No habían señales de vida hasta que empezaban a brotar estas manchas verdes. Yo creo, mis hermanos, que aunque nosotros vivimos en un mundo donde todavía hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho abuso, mucha violencia, mucha pobreza, también existe toda una nueva familia de personas quienes han puesto su fe en un Cristo que se levantó entre los muertos. Y que ellos están esperando un futuro no congelado, frío y muerto. Están esperando la primavera. Esta nueva familia de personas resucitadas en nueva vida con Cristo viven con prioridades totalmente distintas. Tienen poder, pero lo usan de una manera diferente. Tienen dinero, pero lo usan de una manera diferente. Tienen influencia, pero la usan de una manera diferente. Estas son las señales de la primavera. Estas son las señales de que Cristo ha conquistado y que Cristo reinará para siempre, y en su reino hay justicia, en su reino no hay distinción de personas, en su reino a nadie le falta, en su reino no hay abuso, no hay violencia, no hay pobreza. Y los que han sido resucitados con Él a nueva vida en Cristo, vivimos con la plena confianza de soberanía reposará sobre sus hombros
y su gobierno y su paz no tendrán fin. Y la pregunta entonces, mis hermanos, es, ¿y nosotros, como la iglesia, como los que han resucitado a nueva vida en Cristo, qué estamos haciendo? Nosotros, como los que testifican a una esperanza distinta, a una esperanza diferente, a un futuro distinto, a un futuro diferente. Los que dicen ser seguidores a Cristo, dicen amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma. Estamos amando al prójimo. ¿Dónde está la iglesia? Y por lo menos nosotros en Guatemala, cada vez que surgen estos diferentes temas, la crítica constante es, bueno, qué bonito que la iglesia se reúne para cantar y aplaudir, pero ¿cómo es que se está involucrando en amar y servir al prójimo? Y yo creo que cada uno de nosotros nos corresponde evaluar si decimos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Amamos las cosas que Dios ama? ¿Amamos a las personas que Dios ama? La iglesia que alcanza lo hace porque ella ha sido alcanzada y porque ella quiere amar bien al Rey quien lo ha alcanzado y a las personas que son hechas a su imagen y semejanza. Padre, pedimos que tú lo obres en nosotros y que inicies conmigo, Señor. Padre, perdóname por tantas veces que me he parecido tanto al levita del sacerdote. Perdóname por no ser más generoso. Perdóname por ver el dolor de personas hechas a imagen y semejanza tuya y no hacer nada. Perdóname por las múltiples formas, Señor, en las que ha sido más fácil simplemente dar la vuelta. Y ayúdame, Señor, a ver el sufrimiento de personas hechas a imagen y semejanza tuya y a responder a ellas en obediencia. Precisamente porque eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Padre, pedimos que tu evangelio se arraigue tan profundamente en nuestro corazón que no hay otra respuesta menos sacrificarnos y servir el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas.